Muy buenas, continuamos con los videos de Python conectándonos a MySQL. Para iniciar lo que vamos a hacer o lo que necesitamos hacer es instalar el conector en Python, para lo cual vamos a ejecutar el command. Voy a ejecutar como administrador la consola de DOS y podemos ver en mi caso. Vamos a darle pip list. En mi caso veremos que ya tengo instalados los conectores. Para instalarlos tengo de hecho dos. Les quiero comentar de que para conectarse a bases de datos como es MySQL, Python tiene varios conectores, no solamente uno. Son varias comunidades que han creado estos conectores y no solamente existe. Si podemos ver la pantalla, podemos observar que tenemos un MySQL connector y también abajo tenemos un PyMySQL. Para instalarlo, yo lo tengo instalado, pero para instalarlo tenemos que dar pip install. Vamos a utilizar en este caso el PyMySQL y se ejecutaría. En mi caso ya lo tengo instalado, me va a decir que ya está instalado. Lo voy a desinstalar para que veamos en cómo se desinstala un paquete. Me pregunta si lo quiero desinstalar, le digo que sí y ahí se desinstala. Si lo quiero volver a instalar, le digo pip install PyMySQL. Vemos que se está instalando. Ya está instalado. En el caso de ustedes le va a aparecer una barrita blanca que va corriendo y que permite ver pues en el tiempo cómo se va instalando. Ok, entonces ya ahí lo tenemos instalado. Le damos nuevamente pip list. Vemos que está instalado. Ok, vamos a iniciar ahora con un nuevo archivo. Yo a este archivo le llamé mysql.py para hacer la conexión. Para poder hacer la conexión, vamos a hacer una conexión sencilla, vamos a hacerla estructurada, podemos después convertirla a una clase para que sea orientada a objetos. Ahora lo vamos a hacer sencillo para que vayan aprendiendo pues de una manera más simple. Para poderlo, para poder hacer la conexión, lo primero que necesitamos es importar el paquete. O sea, import, ¿cómo se llama? PyMySQL. También podemos importar una sublibrería del error para manejar errores. Por ejemplo, le podemos decir que from PyMySQL port error con la primera para salvar control S. Ya me está dando ese error debido a que como lo desinstalé y lo volví a instalar, así lo cerramos el archivo y lo volvimos a abrir, me da el error, sigue dando, tal vez cerrar el, para abrir el code, que nos cargue y nos reconozca la librería que desinstalamos y volvimos a instalar. Ya está corriendo acá, un folder donde he ido creando estas
2020. Carpeta. Ahora ya vemos que no el error. María, eso significaba que no estaba reconociendo la librería. Entonces ya tenemos importado los paquetes necesarios para podernos conectar a la base de datos. Lo primero que vamos a crear va a ser crear un objeto que lo voy a llamar base de datos, objeto BD, que me va a permitir hacer la conexión. Mucha gente también le llama conexión a este objeto. ¿Qué necesito? PyMySQL punto connect, y dentro de él tenemos que escribir lo que son los parámetros necesarios para conectarnos a la base de datos. Los parámetros son los que me permiten hacer la conexión. Son primero el host. Decimos que el host va a ser igual localhost, en este caso host local. El siguiente parámetro que vamos a utilizar va a ser el usuario, es user. En este caso yo estoy usando el usuario root. El tercer parámetro va a ser el parámetro password. Yo lo estoy utilizando en blanco. Y el último parámetro que vamos a utilizar es el nombre de la base de datos con database. Y este lo hemos llamado, si recuerdan, era RRHH. A ver si logramos. Podemos ver que la base de datos se llama RRHH y la tabla que vamos a trabajar ahora se llama empleados. Entonces, para ello, ya tenemos lo que es el objeto conexión. Ok, ya está abierta la conexión. Este objeto me permite abrirla, pero necesito un cursor en Python. Cuando se crea un cursor a una base de datos, el cursor es el que me permite hacer el envío o traer los datos de la base de datos. Entonces para ello le vamos a poner cursor, va a ser igual a bd, que le creamos el objeto que es la conexión, punto, vamos a crear cursor y cerramos paréntesis. Ya tenemos creado el cursor. Ahora este cursor nos va a permitir ejecutar la consulta SQL que deseamos ejecutar. En este caso voy a hacer un insert a la base de datos. Aquí podemos ejecutar también un update, un delete o un select. Los tres primeros, el insert, el update y el delete, me van a llevar datos, pero no voy a recibir nada. O sea, no voy a recibir un conjunto de datos, no voy a recibir una consulta. En este caso solo es ir a hacer una modificación a la base de datos, o una inserción, o una eliminación. Entonces voy a definir una variable que voy a decir que la variable se va a llamar b de variable-sql, entre comillas le voy a decir insert, lo que vimos en los videos anteriores, into empleados, así se llama la tabla. Cada una de las columnas sería nombres, apellidos, sexo, y la otra es sueldo. Okay, ya tenemos nuestras columnas. Ahora tenemos que enviarle los valores a este valores.
Los valores son valores que se van a almacenar en la tabla empleado. En este caso, pues lo podemos usar, lo podemos hacer de varias maneras. Podemos empezar a escribir aquí el conjunto de valores, pero una manera que se nos hace más sencilla para no complicar tanto y visualmente no se nos haga complejo, podemos poner esto que nos permite, porcentaje S, que nos permite enviar parámetros. ¿Cuántos parámetros son? Son 4. Porcentaje S, coma, porcentaje S, coma, porcentaje S. Y luego, esos los sustituimos por los valores reales. Entonces vamos a crear una especie de tupla. Le vamos a poner cualquier nombre. Yo le estoy poniendo valores. Va a ser igual a qué? A los valores que vamos a insertar. Por ejemplo, quiero insertar, vamos a ponerle María, coma, a ponerle Amador, apellido, nombre María, apellido Amador, sexo, a ponerlo en femenino.